Hola mis amados, Dios les bendiga. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor. Y te saludamos y te enviamos un fuerte abrazo y entramos inmediatamente a nuestra redacción y leemos la siguiente pregunta que recibimos. Pastor, Dios lo bendiga. Nosotros somos parte de una iglesia que nos congregamos por años. Un familiar nos visitó días atrás y nos comentó que meditáramos bien. Él pertenecía al mismo movimiento y ahora se cambió de iglesia. Nos dijo que en la iglesia donde asistimos se han extralimitado de sus funciones y de su autoridad, y eso me ha robado la paz. Por ello le pregunto, ¿cuáles son las características para saber que un pastor se está extralimitando de sus funciones y autoridad y el pastorado que ejerce sea dictatorial? Le agradezco sus atenciones, me permito presentarme, mi nombre es Juan Antonio Barragán, somos de Tecate, Baja California. Muy bien, estimado Juan Antonio Barragán, agradezco por tu pregunta y agradezco que nos sigas a través de nuestros podcasts y te envío un saludo hasta Tecate, Baja California. Cuando le hacía, déjame que te comente esto antes de darle respuesta a tu pregunta. Le hacía una pregunta incómoda a un querido pastor amigo mío. Me decía, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y eso te lo digo, amado Juan Antonio, como broma. No, ¿por qué yo? Y también me lo decía mi querido amigo, ¿por qué yo? Pero sí, es una pregunta que uno no quisiera contestar. ¿Por qué? Porque se pisan callos, se pisan las uñas, se lastima para algunos. Pero sí es necesario que las personas y las ovejas del rebaño del Señor sepan la importancia de la autoridad y sus límites que hay dentro de la iglesia y la autoridad que le fue delegada al pastor. ¿Y por qué? Para no caer en abusos, incluso en delitos, atropellando los derechos humanos de las personas. Y yo creo que en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos, porque estamos pastoreando una iglesia que Jesús compró, no es de nosotros. Estamos ahí por un privilegio. Como dice nuestro amado el apóstol Pablo, ya sabéis que no son muchos sabios, muchos nobles, muchos entendidos. Estamos ahí por pura misericordia. Así es de que te doy respuesta cabal. Y tu pregunta es, ¿cuáles son las características para saber que un pastor se está extralimitando de sus funciones y autoridad y el pastorado que ejerce sea dictatorial? Bueno, suele suceder que la autoridad, cuando se ejerce dentro de la iglesia, cuando la persona que tiene esa autoridad no está bajo una autoridad, bajo una cobertura, como algunos le llaman, y hay un desconocimiento, hay ignorancia de la misma, y se ignoran los límites que nos indica la misma palabra de Dios, la Biblia, las personas o los ministros o los pastores en algunas ocasiones tienden a tomar y ejercer un papel que no les corresponde. Inclusive se caen en actitudes de descortés y llegan incluso a ser hasta groseros y maltratan, abusan de la iglesia que Jesús compró con su propia sangre. Porque si están ahí es porque Jesús los puso, y si tienen talentos es porque Dios los dio. Por supuesto, nos debe de quedar claro lo que dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso es indiscutible y no es el tema a discutir. Pero la autoridad y la justicia es para vivir esa paz mientras se transita en esta vida y vayamos a dar cuentas. Ahora, tomamos y ejercemos la autoridad como siervos, como siervas, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra,
de acuerdo a Romanos 14:17. Sí, hay una autoridad que nos fue dada, pero para establecer el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dios nos dio autoridad para enfrentar a las tinieblas, que es el reino de las tinieblas, ¿verdad? Que es el reino de dragón, de la serpiente, del diablo. Como dice Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Siempre es bueno ejecutar todos los días la autoridad que Dios nos ha delegado en el nombre de Jesús, sin llegar a un abuso absurdo que se caiga a tentar a Dios de una manera tan tonta como lo fue el caso, y perdone de decir tan tonta, ¿verdad? Como el caso del pastor en los Estados Unidos, en Kentucky, el pastor Cody Coates, en años pasados, pastor de una iglesia que utilizaba reptiles venenosos en sus ceremonias en Kentucky, en Estados Unidos. En una ocasión, lo hacía muy seguido, el pastor Coates agarró una cascabel para demostrar la autoridad que él tenía sobre esta serpiente. La serpiente finalmente lo muerde. El pastor termina el sermón mareado. Se lo llevan, finalmente lo trasladan, se lo llevan al hospital. Los fieles, la congregación de ahí, de ese lugar de Kentucky, vivieron un terrible momento cuando vieron a su pastor Cody Coates, que fue mordido por una serpiente de cascabel. Por poco pierde la vida. Perdió sensibilidad en algunas partes del cuerpo y, perdón, voy a hacer un comentario de ese pastor. Ese pastor usó la autoridad muy tontamente. Tomar una serpiente de cascabel para demostrar su autoridad es lo más tonto que he escuchado para demostrar la autoridad. Eso es una tontería, es una locura. Tratar de controlar y dominar a una bestia, a una serpiente, por favor. Lo cierto es que el diablo siempre se va a aprovechar de todo y de todos aquellos que se descuidan y que malinterpretan y quieren establecer cosas que realmente están fuera del sentido común y fuera de la palabra de Dios. Nosotros no estamos llamados a controlar a nadie. Nosotros estamos llamados a mantener en derrota a aquel que fue derrotado con sus demonios, a saber que es Satanás. Así que nuestra autoridad que nos fue delegado como ministros, como pastores, como consiervos, es en las áreas espirituales. Ahora, para convivir y llevar una vida en armonía, en el diario vivir, en el hogar, en la iglesia, en cualquier área de la vida, es natural que existan reglas de convivencia. Y si no se respetan esas reglas, pues obviamente va a haber castigos, va a haber sanciones, de acuerdo al nivel de falta por no cumplir ciertas reglas. Esto es así en todas las áreas. Ahora, las cosas dictatoriales es un tema delicado que se cuece de manera distinta. Como dijera uno de nuestros amados, ese es otro tema, son otros 20 pesos. Pero volviendo aquí a tu pregunta, ¿cómo se sabe que un pastor se está extralimitando de sus funciones, de su autoridad delegada, que está tomando actitudes, está tomando formas de un liderazgo dictatorial en la iglesia? Bueno, te voy a decir aquí algunos síntomas, algunas características. Cuando esa persona se sobrepasa en los controles, cuando ese pastor se sobrepasa de los controles
y hay abuso de autoridad, más allá de lo que la Biblia nos indica, es ahí que existe un peligro de que una iglesia, una denominación, y eso ha ocurrido en toda la historia y sigue ocurriendo, entre en la posibilidad de ser considerada una secta. Ese síntoma es muy peligroso. Cuando también dicen, pues ¿sabes qué? Aquí solamente mis chicharrones truenan. Aquí yo soy la única y la última autoridad después de Jesucristo. Aguas, aguas. Y la razón es sencilla. Porque Dios nunca nos ha dado autoridad para que otro ser humano tenga control sobre otro ser humano. Eso no es así. Eso es esclavitud. Eso es abuso. Por eso que el hipnotismo está considerado como ocultismo, porque hay un control, porque hay un sometimiento sin apelar a la conciencia de la persona cuando la persona ya está hipnotizada. Por ejemplo, yo no debo de preguntarle a una oveja, sea el pastor, mi nivel que sea, y decirle, a ver hermano, ¿cuánto gana? Un discípulo del Señor sabe en la bendición, un hijo de Dios, una hija de Dios, que es diezmar, ofrendar a la obra de Dios. De veras, es un privilegio y una bendición. Pruébalo, prueba a Dios en esa área. Dice Dios, es más, nos desafía, y mira si no abriré las ventanas de los cielos para bendecirte. Bueno, pero esa acción se hace por convicción, porque es un acto de amor, de fe, de obediencia a Dios, porque uno sabe que contribuye para el reino de Dios, para que se mantenga y se extienda. Ahora, aunque uno sea el pastor, el nivel que sea de pastor, uno no debe de hacer ese tipo de preguntas jamás a una oveja. Eso jamás es poética o es por sentido común. Pero sí hay algunos pastores que no tienen ese sentido común, esa ética, esa lucecita. Y están atentando contra toda conciencia cristiana. Por favor, eso no se puede hacer. Y entonces dicen, bueno, si tú ganas tanto, por lo tanto, te debo de exigir tanto. Oye, por favor. Eso no es correcto, eso es incorrecto. Eso es un abuso. Eso es un control del diablo mismo, del mismo Satanás. Casi, porque los hay. Casi le está cobrando a la persona un derecho de piso. Por favor, ¿a dónde hemos llegado? Eso lo aborrece la Biblia, es condenable, eso no es de Dios. Por cualquier persona que use el sentido común, eso se va a dar cuenta que está fuera de lugar. Y sin embargo hay personas que no lo ven de esa manera. Oigan, por favor, eso no debe de ser. Eso es abuso de autoridad, aprovechón. Eso no debe de ser. Otro ejemplo, dar el aval al novio, a la novia, para decirle al hermano, a la hermanita, está bien, por favor, te puedes casar. Oye, una cosa es dar consejo, una cosa es ilustrar. Nosotros no somos el papá, la mamá, para empezar, y aún los papás deben de respetar al hijo, a la hija. Sí, darles el consejo y toda la cosa, pero no se debe de obligar. No se debe de empezar a controlar a un pueblo y decir todo lo que sucede debe pasar por mí. Por favor, eso es control, eso es del diablo, eso es del averno, eso es carnal. El pastor tiene una función en la iglesia. Está para predicar, para enseñar, para orar, para aconsejar, para guiar, para dirigir, para enseñar los principios a través de la instrucción de la palabra en equilibrio, no abusiva y no perversa. Esa es la función del pastor, no más nada. Y por supuesto, hay ciertas reglas que debemos de mantener dentro del círculo de la iglesia, pero eso es diferente, pero no para controlar, no para manipular, porque eso es del diablo, la manipulación, el control es del diablo.
yo como pastor, yo no debo ser un espía para saber lo que están haciendo los hermanos. Tú sabes que no debes de ser adúltero, que no puedes mirar a esa persona, que no puedes tener un querido, una querida. Tú lo sabes. Yo no te tengo que... Sí, te voy a llamar la atención, oye, no está correcto esto y esto y esto. Pero finalmente tú tomas tu decisión. El pastor o los pastores no fueron llamados para controlar a un pueblo. El control de un pueblo es satánico, no es de Dios. La dictadura en cualquier área es del diablo, y los que aspiran a tener un control dictatorial son inspirados por el mismo Averno. Eso no puede provenir de Dios. Y tal vez hay iglesias que no sé si se dan cuenta, no sé si el pastor tiene ese sentido común, que si se extralimita puede entrar a esos niveles de secta. Y eso es terrenos muy peligrosos. Cuidado. Por ejemplo, las marcas de un dictador es alguien que domina, que controla, que piensa que nadie más excepto él tiene la razón y le vale los comentarios de cualquier persona. Ese síndrome se le conoce como el síndrome de Diótrefes. Aquí te voy a leer una cita de 3 de Juan, versículos 9 y 10. Juan escribe esta carta, solamente es un capítulo. Dice en 3 de Juan, versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Uno de los síntomas del dictador es que le gusta tener el primer lugar en todos. Por esta causa, dice el versículo 10, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Otro síntoma de un dictador es que parlotea con palabras malignas contra sus semejantes, abusando y usando el privilegio de autoridad que tiene dentro de ese grupo. Y dice aquí, y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Sí? Si tú no piensas como yo, si tú piensas diferente, estás prohibido y te me vas. Oye, si eso sucedió en la iglesia, en sus inicios, cuando estaban los discípulos directos de Jesús, imagínense, después de más de 2000 años, claro que sucede. Es un espíritu que viene del Averno. La paternidad, te quiero hablar rápidamente de la paternidad. Cuando se confunde en la relación de un padre a un hijo, en el derecho que tiene el padre en decirle al hijo, cuando es un hijo mayor que tiene toda la autoridad del padre sobre el hijo, pero este hijo crece, ya es adulto y el padre quiere seguir imponiéndose esa paternidad está fuera de lugar. Entonces, hay iglesias que creen en el concepto de pastor que tiene el derecho sobre los asuntos de sus ovejas. Y entonces dice, es que yo soy el papá y ustedes son los hijos. Ese es un límite que se debe de cuidar el pastor y las ovejas, porque es una línea bien pequeñita que se puede traspasar en cualquier momento, y cuidado con eso no se juega. Ahora, no estoy diciendo que la paternidad es un concepto no bíblico, no, yo soy papá, yo tengo hijos, yo recomiendo, aconsejo, sugiero, pero no impongo. Ahora, las reglas, por supuesto, son importantes. Estas deben de ser establecidas para estar en un equilibrio. Son reglas de la Biblia que debemos de cuidar, que debemos de respetarlas, pero nunca debemos aspirar a controlar a las personas, porque eso no es de Dios.
Esa es mi respuesta, estimado Juan Antonio. Es que realmente esa es la respuesta que te doy. Búscanos más en nuestro canal sobre obligaciones y derechos del pastor. Dios te bendiga mucho. Nos vemos para la próxima. Bendiciones. Y no se olviden de visitar nuestro canal Centro Cristiano Córdoba. Danos un like, regálanos un like, suscríbete, por favor, compártenos, visítanos, haz tus comentarios, manda tus preguntas, tus sugerencias. Dios te bendiga. Nos vemos para la próxima, donde tú te encuentres. Bendiciones.